Volvemos a temas nacionales, porque la otra noticia es la decisión del gobierno que suspendió la extradición del cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, Willington Henao Gutiérrez, conocido con el alias de Mocho, cuyo traslado a Estados Unidos había sido autorizado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué tomó el gobierno esa decisión, Nicolás Rojas? Mire, Catalina, la Corte Suprema de Justicia aprobó el 28 de mayo de este año la orden de extradición de alias El Mocho. Sin embargo, el gobierno colombiano decidió suspenderla indefinidamente 24 días después a través de este decreto que ustedes van a ver en pantalla, argumentando que su participación es importante para el proceso de paz que se adelanta con el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Ahora, el decreto deja claro que si bien alias El Mocho es acusado por una corte en los Estados Unidos de cometer delitos, por ejemplo, como el tráfico de drogas, lavado de activos y conciertos para delinquir, y en Colombia también tiene procesos por homicidio y otras actividades delictivas, abro comillas, su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de procesos que se vienen desarrollando con el Frente 33, que son de gran interés para el Estado colombiano. Ahora, este decreto también añade que la extradición de alias El Mocho está condicionada a que su aporte a la paz sea verificable y con resultados concretos. De lo contrario, si se interrumpe su participación o sus aportes al proceso de paz total, Willington Henao Gutiérrez sería entregado a la justicia de los Estados Unidos. Los hechos que rodearon la captura de alias El Mocho y la forma como la Dirección de Inteligencia del gobierno lo tuvo escondido por casi 2 meses en un apartamento de Bogotá fueron revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Gracias, Nicolás. Y precisamente el pasado 25 de mayo la unidad investigativa reveló que el detenido cabecilla de las disidencias permaneció 55 días escondido con anuencia de la Fiscalía en un apartahotel en Bogotá. La Corte Suprema descubrió la irregularidad. Este es el informe. El nombre de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, poco le dice a Colombia. Sin embargo, es protagonista de una historia insólita en materia de extradición que tiene al gobierno de Estados Unidos muy incómodo, a la Corte Suprema de Justicia molesta y a la Fiscalía dando explicaciones. Todo empezó a principios de febrero pasado, tras la sangrienta arremetida del ELN contra el Frente 33 para obtener el control del Catatumbo, que dejó 134 muertos y más de 67.000 desplazados. Alias El Mocho Olmedo fue designado como delegado en la mesa de paz con el gobierno Petro para buscar un acuerdo político con esa disidencia de las FARC. Así las cosas, sus órdenes de captura fueron suspendidas. No obstante, el cerco del ELN para arrasar con el Frente 33 no daba tregua y El Mocho Olmedo pidió pista con el gobierno para ser rescatado por la fuerza pública. Un helicóptero del ejército lo sacó del frente de batalla en el Catatumbo y lo llevó a Cúcuta. Poco después fue trasladado a Bogotá, donde se instaló en un cómodo apartamento en la localidad de Chapinero para avanzar en el proceso de paz. Entonces, ahí es donde él ya al instalarse en el apartamento es donde se dan cuenta que él tiene esa orden de captura con fines de extradición y la Fiscalía tiene que proceder inmediatamente a notificarle que él tiene una orden de captura con fines de extradición. Quien habla es Daniel Piedrahíta, abogado del Mocho. Según él, hasta ese 12 de febrero de 2025, día en el que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Para tratar de salvar el proceso de paz, el gobierno se jugó una carta arriesgada. Cuando a él lo capturan, la Dirección Nacional de Inteligencia dice, venga, nosotros estamos como manejando todo lo que tiene que ver con la estadía aquí en la ciudad de Bogotá, pues permítanos seguirle ofreciendo ese mismo servicio antes de trasladarlo al INPEC. Documentos en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol revelan la bitácora de esa insólita propuesta que al final tuvo el aval de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Tal como se lee en el informe de captura del Mocho, el director del CTI, Fabio Andrés Ordóñez, ordenó que el extraditable de las disidencias de las FARC fuera puesto a disposición de Jorge Arturo Lemos, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Con una perla más, según el documento. Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez, quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez.
Es decir, no solo el Mocho no fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota ese día, como manda la ley, sino que la DNI, alegando asuntos de seguridad nacional, ni siquiera informó para dónde se lo llevaba ni quién lo vigilaría para que no se fugara. Según el abogado Piedrahita, el Mocho fue llevado de vuelta a su apartamento en Chapinero ese mismo día. Entonces, a él no lo llevan a ninguna otra parte diferente que a donde él estaba como residiendo, digámoslo así, porque él no estaba. Sin embargo, en el apartamento en donde él está custodiado por dos personas de la Dirección Nacional de Inteligencia permanentemente, las 24 horas. Me parece que la Dirección de Inteligencia no tiene funciones de custodia ni de vigilancia de extraditables, ¿o sí? No, para nada. Eso es directamente Fiscalía General de la Nación e IMPEC, ¿no? Tras esa respuesta, le insisto por qué la Dirección de Inteligencia terminó custodiando a un extraditable. Esa parte sí no la podría responder porque no tengo algún documento donde hayan generado, por ejemplo, algún acuerdo, ¿no?, entre la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía y el IMPEC, ¿no? ¿Usted considera que ese trato, digamos, entre comillas, benévolo que se le dio a él tras su detención tiene que ver con, digamos, la propuesta del gobierno de que se avancen estos diálogos? Sí, señor, para que la desconfianza no se mine, no se fracture y no se rompa esta mesa de diálogo, yo logro como conciliar algo que no lo haga ver como tan afectado, o le doy un trato, digámoslo, especial. Ese trato especial, sin embargo, hoy es piedra de escándalo, y quien descubrió lo que ocurría fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En desarrollo del proceso de extradición, se percató que el Mocho no estaba tras las rejas en La Picota, sino bajo custodia de la Dirección de Inteligencia en un lugar indeterminado. Aún más, los correos del alto tribunal para notificar al procesado rebotaban. Pero la tapa ocurrió el 26 de marzo pasado, cuando un funcionario de la DNI llamó a la Corte para decir que el Mocho no estaba capturado ni custodiado por esa entidad. Alarmada por semejante noticia, la Corte le envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que le exigió explicaciones y la requirió en los siguientes términos. En el término de la distancia, me permito solicitarle la información del lugar de reclusión, contacto o todo lo concerniente al señor Willington Henao Gutiérrez. 2 días después, el 28 de marzo, la fiscal Camargo le contestó a la Corte que se dispuso a dejar al Mocho bajo custodia del gobierno y la Dirección de Inteligencia porque el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, así lo había pedido para salvar el proceso con el Frente 33 de las disidencias. El consejero comisionado para la paz solicitó que Henao Gutiérrez no fuera privado de la libertad en un centro de reclusión común, dado los riesgos inminentes que corría, así como la necesidad de dar continuidad a los diálogos de paz con el gobierno nacional, solicitando se le dejara bajo cuidados y custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia, como en efecto sucedió. Lo más absurdo de todo es que la fiscal le reconoció a la Corte que desconocía la ubicación del Mocho porque la Dirección de Inteligencia se negó a informar de su paradero. Así se lee en este documento, rotulado como secreto, del director de la DNI, Jorge Arturo Lemos. Respecto a su solicitud de ubicación exacta del ciudadano precitado, por razones de seguridad para la protección de la vida e integridad personal de este, no es posible suministrar dicha información. Las sorprendentes respuestas de la fiscal Camargo y del director Lemus provocaron revuelo en la Corte Suprema de Justicia. Noticias Caracol conoció que el magistrado Diego Corredor, quien está a cargo del proceso contra el Mocho, se comunicó con la fiscal para expresarle su asombro por este caso, señalarle la gravedad del asunto y dejar constancia de que esto jamás había ocurrido. Pasaron 10 días más para que pudiera superarse este impasse. El 8 de abril pasado, la DNI le entregó el Mocho a la fiscalía y al día siguiente fue trasladado a La Picota. En total, el jefe guerrillero permaneció 55 días libre. Ninguna autoridad de policía judicial puede certificar qué hizo o dónde estuvo durante esas 8 largas semanas. Agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos investigan informaciones que aseguran que el Mocho Olmedo habría regresado al Catatumbo durante ese lapso. Su abogado, sin embargo, sostiene que siempre estuvo en su apartamento en Chapinero. Y bajo el principio de la confianza, en lo que menos pensó el señor Olmedo fue en irse.
y tuvo todas las oportunidades de hacerla, ¿no? Porque esto era un apartamento, eso no era una celda ni nada de estas cosas, ¿no? Incluso salto por la ventana o hago cualquier cosa. No, este señor no tuvo ninguna intención en el principio de comenzar, pero sí, claro, lo que usted dice tiene toda la razón, ¿no? ¿Por qué no estuvo en una prisión cuando tenía que estar en una prisión? Había cuenta que tenía una orden de captura con fines de extradición, pero pues eso sí no podría responderlo yo. Jesús Albeiro Yepes fue fiscal antimafia durante años y hoy es conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Lo consultamos sobre este episodio y su visión es así de cruda. Esto pone en evidencia que Colombia está viviendo uno de los momentos más oscuros, más inciertos y más peligrosos que puede vivir un Estado en la lucha contra la delincuencia. Bajo la excusa de una política de paz total, Colombia viene viviendo una verdadera política de criminalidad total. Es inconcebible que a una persona que está siendo solicitada por una autoridad internacional se le entregue a la DNI. Y además, me parece muy grave que se oculte a un procesado a la Corte Suprema de Justicia. Y fue mucho más allá. Aseguró que trató de burlarse la majestad de la justicia y que incluso para este país, donde todo pasa, este episodio suena extravagante. Un extraditable libre, como si nada, durante casi 2 meses. No hay manera de justificar ese procedimiento. La DNI no cumple ninguna de esas funciones. Yo diría incluso que lo que hay ahí es una especie de connivencia con el crimen, una especie de connivencia, de complicidad, de auspicio de las actividades criminales. Una agencia de seguridad del Estado puesta al servicio de una persona que está siendo requerida por autoridades internacionales por un delito de narcotráfico. En esa misma línea se pronunció Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Una persona pedida en extradición y capturada tendría que estar en una cárcel custodiada por el INPEC, por ende no tendría que estar siendo custodiada por nadie más. Según Restrepo, la DNI tiene la función de velar por la seguridad nacional y recoger información de inteligencia estratégica, y proteger a un extraditable está lejos de ese norte. Uno podría encontrar aquí una distorsión de las funciones de la Dirección de Inteligencia. Yo creo que hay una desviación en las funciones. Claramente la Dirección Nacional de Inteligencia, lo ortodoxo que hubiera tenido que hacer sería dar las órdenes a las entidades encargadas de la protección, a la policía o a la Unidad Nacional de Protección, pero que haya puesto a la Dirección de Inteligencia como guardaespaldas de un extraditable, me parece que es una cosa que no es normal. Noticias Caracol buscó a todos los mencionados en este caso. ¿Bajo qué competencia, por ejemplo, el director del CTI le entregó a un extraditable a la DNI? Buscamos su respuesta y la de la fiscal general, pero la entidad solo envió este escueto comunicado. Allí señaló que alias El Mocho estuvo bajo protección de la DNI porque estaba aportando información como fuente humana, y remató así su explicación la fiscalía. De esta forma se han cumplido simultáneamente los propósitos de la desmovilización y el trámite de extradición de Willington Henao Gutiérrez, privado de la libertad desde el 12 de febrero, inicialmente bajo la vigilancia y custodia de la DNI y posteriormente del INPEC. Por su parte, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, no contestó los mensajes. En medio de la tensión judicial, el pasado 23 de mayo el gobierno expidió este decreto mediante el cual estableció una zona de ubicación temporal en Tibú, norte de Santander, para avanzar en el proceso de paz con el Frente 33 de las disidencias. En los próximos 45 días, los cerca de 400 guerrilleros de ese frente se concentrarán allí. El abogado de alias El Mocho le dijo a este noticiero que la guerrilla va a solicitar que se levante la orden de captura contra su cliente o mirar si una gestoría de paz es posible. Más allá de la controversia, lo cierto es que el capítulo del Mocho revela las grietas de la justicia en medio de la paz total. Además, en la Corte Suprema varios magistrados quedaron con la sensación de que la Fiscalía le quiso hacer un favor al gobierno en este caso. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si El Mocho se fuga?, le dijo a este noticiero un magistrado altamente preocupado.
El abogado de alias El Mocho, en todo caso, dice que a pesar de la molestia de la Corte, lo importante es avanzar en el proceso de paz.